Las fosas del ejército de terracota de Qin Shi Huang son una colosal obra que abarca un área de más de 20.000 metros cuadrados, que representan a un ejército en formación. Su construcción supuso un complejo proyecto de más de una década de duración. Por la disposición de las estatuas, los tipos de soldados representados, sus armas, así como por el tamaño de las fosas, se tuvo que disponer de un plan detallado y meticuloso, además de una gestión estricta para organizar a los obreros y artesanos. En esta segunda parte de la serie, vamos a darles protagonismo a los individuos que idearon, planearon, fabricaron y construyeron el ejército de terracota y sus fosas. En los últimos años del periodo de los estados combatientes, el mausoleo de Yingchong, posteriormente Qin Shi Huang, ya era un proyecto en construcción. Al igual que los mausoleos reales de otros estados, la dirección de su construcción la llevaba a cabo la persona con el puesto de gobierno más importante por debajo del monarca. Para el estado de Qin, este era el Changxiang, el consejero en jefe o primer ministro. En este caso, el que inició el proyecto desde que el joven Yingchong subió al trono fue Lü Buwei. No obstante, nada parece indicar que se iniciara la construcción del ejército de terracota tan temprano. Fue después de la conquista del mundo sinítico, tras la autoproclamación de Yingchong como Huangti, Augusto Emperador, que el mausoleo inició su segunda fase, la más colosal. Lü Buwei había sido exiliado y se suicidó unos años antes. Li Si era ahora el nuevo Changxiang. Estadista y filósofo, Li Si es conocido principalmente por ser el arquitecto de prácticamente todas las reformas del primer imperio chino de carácter universalista. Bajo su dirección, el complejo funerario del primer emperador tenía que reflejar la grandiosidad de su señor y sus insólitos logros, por lo que inició un proyecto colosal en el que trabajaron cientos de miles de personas y varias oficinas del Estado Imperial Qin. A pesar de que las fuentes no lo mencionan, probablemente fue él y sus subordinados directos los que diseñaron también uno de los elementos más característicos del mausoleo, el que nos atañe, el ejército de terracota. Esta tropa funeraria seguía dos principios esenciales, el Shi Si Ru Shi Sheng, servir a los muertos como se sirve a los vivos, y por otro lado el mandato del emperador. Servir a los muertos como si estuvieran vivos, como lo describió Sun Tzu, era la cumbre de la piedad filial, expresándose a través de los ritos y el ajuar funerario, en el que se replicaban elementos del mundo terrenal. Estas representaciones podían ser tanto de objetos cotidianos como de personas, y se consideraba que portaban o contenían la esencia espiritual o el espíritu de lo representado. Por lo tanto, cumplían la función de lo representado, pero en el más allá. En el caso de las figuras humanas, estas fueron la sustitución de las personas sacrificadas. El antiguo sacrificio humano, no bien visto ya desde el periodo Zhou, fue desapareciendo con el tiempo a favor de pequeñas figuras antropomorfas sustitutas, de diversos materiales como barro, cerámica o madera. Por otro lado, representar el mandato del emperador suponía representar su poder. Qin Shi Huang en vida era custodiado por el ejército de Qin. Una vez fallecido, debía tener bajo su mando un ejército que lo protegiera de entes espirituales perniciosos en el más allá, y que le sirviera además para mantener su imperio, pero esta vez en el inframundo. A diferencia de los reyes del periodo Zhou, el nuevo poder imperial apuntaba mucho más alto. Para mantener la elevada dignidad del emperador, Li Si y quizás el propio Qin Shi Huang forjaron un carácter imperial grandioso y megalómano para mostrar la supremacía y magnificencia del emperador y su imperio. Las excavaciones arqueológicas del sitio muestran que lo que se pretendió con el mausoleo es que todas las instalaciones y todos los objetos funerarios tuvieron una escala, cantidad y mimetismo de mayor grado que nada nunca antes visto en un mausoleo de la realeza, creando un microcosmos del palacio y del imperio para el más allá, acorde además al propio carácter revolucionario del propio imperio. Esta intención es clara en el ejército de terracota. Cerca de 8.000 estatuas que representan hombres y caballos a tamaño real. Son representaciones de soldados y oficiales de diferentes edades, con rostros y expresiones dispares y vestimenta muy detallada, todos originalmente portando armas reales y dispuestos en formación militar. Algo sin parangón ni antes ni después de la dinastía Qin, a pesar de que durante la dinastía ulterior se reformulara todo esto pero en una escala mucho menor. Puesto que estas esculturas no tienen precedentes en muchos sentidos, algunos académicos occidentales han propuesto que son producto de artesanos provenientes del mundo helenístico, o en caso contrario que están influidas directamente por la escultura helenística.
No obstante, la afirmación de que son un producto de artesanos foráneos es una postura bastante eurocéntrica en la que se sostiene de manera implícita que el naturalismo o realismo y mimetismo en el arte son una expresión artística exclusiva del occidente eurasiático, del Mediterráneo y específicamente de la civilización griega, un pensamiento totalmente decimonónico. Aunque el naturalismo sea raro en el arte, en la historia no ha surgido de forma singular y exclusiva, se puede encontrar en varios contextos históricos y geográficos de forma independiente. De este modo, aunque no se puede descartar una inspiración externa, ya que parece que hubo contacto ya sea directo o indirecto de Qin con Asia Central, y ya fuera esta inspiración helenística o saka según las propuestas, las técnicas empleadas en la producción y modelado del ejército de terracota, así como el estilo y su magnitud, son aspectos totalmente genuinos. Esto lo desarrollaremos en otra parte de la serie dedicada a la producción de las estatuas. Asimismo, en las inscripciones y estampas de sellos descubiertos en las propias estatuas de terracota, se registraron los nombres de los maestros artesanos con los que se identificaban los talleres en los que se produjo este ejército. Entre ellos no se documenta ni un solo nombre extranjero o transliterado desde otra lengua, solamente hay típicos nombres semíticos, comunes en lo que se denomina, en este caso de manera retrospectiva, etnia Han. Es gracias a estas inscripciones y estampas que podemos conocer quiénes produjeron el ejército de terracota, además de cómo se organizaron los talleres. La función de estos sellos e inscripciones era facilitar la supervisión y verificación del trabajo de los talleres por parte de los superiores, constituyendo, por ende, un estricto sistema de responsabilidad en la producción. Además de los nombres de los artesanos encargados de cada taller, también se han descubierto marcas numéricas, números de serie que probablemente indicaban los lotes de las estatuas. En los aproximadamente 2 millares de estatuas de terracota descubiertas hasta ahora, se han identificado poco más de 90 nombres personales, o lo que es lo mismo más de 90 talleres. Se estima que cada taller tenía como mínimo 10 trabajadores, por lo que participaron cerca de 1000 personas en la manufactura de las esculturas, aunque esta cifra probablemente deba ser mayor, puesto que todavía no se ha desenterrado todo el ejército de terracota. Es bastante seguro que haya más sellos e inscripciones de talleres hasta ahora desconocidos. Pero, por ahora, con los datos que tenemos, de media, cada taller tuvo que fabricar entre 7 y 8 estatuas al año, teniendo en cuenta que se calcula que las fosas del ejército de terracota se construyeron en 11 años, hasta poco después de la muerte del primer emperador. Esta no es una cifra excesiva y parece un trabajo plausible para una fuerza laboral de cerca de 1 millar de personas. Cada taller tenía como mínimo un horno para la cocción de las esculturas y estaba bajo el mando de un kongshi, maestro artesano. Son los nombres de esos maestros los que quedaron registrados en los sellos e inscripciones. Se pueden considerar los creadores principales de las esculturas. Organizaban, dirigían y supervisaban el trabajo de sus subordinados, desde el modelado hasta el lacado y policromado de las estatuas, pasando por la cocción del horno. Bajo su mando había artesanos cualificados, Qigong, con experiencia y habilidades sobresalientes, traídos desde todo el imperio. Como sucedió en la industria de la inmediata dinastía Han, es verosímil que estos artesanos cualificados tuvieron una división de trabajo, especializándose en una de las fases de producción. De esta manera, un artesano se dedicaría de manera exclusiva al modelado de partes específicas, a la cocción en el horno o al lacado y pintado. Cada maestro artesano bajo sus órdenes también tenía artesanos aprendices y obreros no cualificados, Wukong, con poca o nula experiencia alfarera. Sus tareas consistían en asistir a los artesanos cualificados en labores auxiliares como el acarreo de tierra, arcilla y agua, la mezcla de arcilla, la preparación de la leña y los hornos o en el traslado de las estatuas. Todos los artesanos cualificados parecen haber sido hombres libres, contratados por los talleres, pudiendo probablemente recibir algún tipo de remuneración. Los no cualificados, en cambio, debían ser hombres libres pero principalmente convocados para prestar su servicio laboral anual, además de posibles convictos y esclavos asignados a los talleres de manera complementaria. Los talleres que participaron en la producción del ejército de terracota se pueden dividir en dos grandes grupos. Los talleres de cerámica de la administración central, o dicho de otro modo, los talleres de palacio, ubicados en la capital, Xianyang, y por otro lado, los talleres locales de cerámica de varias localidades. Los talleres de cerámica de palacio por lo general marcaban las estatuas con estampas de sellos, claro indicador de su carácter oficial. Los alfareros y obreros que trabajaban en estos talleres eran profesionales empleados por el Estado, cuyo trabajo original se enfocaba en la fabricación de material de construcción como ladrillos, baldosas, tejas y tuberías de cerámica, tanto para la infraestructura pública como palaciega. Los sellos, además del nombre del maestro artesano, suelen contener el carácter Kong, en este caso abreviación de Kong Su Kong, administrador de palacio, o en caso contrario el carácter You, abreviación de You Su Kong, administrador derecho, que junto con el administrador izquierdo eran dos de los departamentos responsables de la construcción de los grandes edificios palaciegos del periodo. Ambos estaban subordinados a su vez a otros dos altos funcionarios y sus respectivos departamentos.
El Kong administrador de palacio, aunque no aparece mencionado en los registros escritos sobre el aparato burocrático, se cree que era subordinado del Songcheng, el director o superintendente del clan imperial, el cargo que gestionaba los asuntos de la familia o clan imperial. Por otro lado, el Youzukong estaba subordinado al Xiaofu, el tesorero de palacio, que administraba los asuntos del palacio imperial, además del tesoro privado del emperador. Este era uno de los puestos más prestigiosos del estado de Qin, el cual rendía cuentas directamente al emperador. Así, tanto el director del clan imperial como el tesorero de palacio eran dos de los grandes cargos que administraban los asuntos del palacio y parte de los asuntos de gobierno. Y para la construcción del mausoleo y específicamente del ejército de terracota, ambos estarían bajo el mando de Li Su, el Chongxiang, primer ministro o consejero en jefe del emperador. Regresando a los talleres, además de los talleres de palacio, como ya mencionamos, también participaron en la manufactura de las estatuas varios talleres locales. Según las inscripciones, estas no estampaban con sello, sino que grababan con incisiones en las figuras antes de la cocción. Hasta ahora se cuentan más de una veintena de talleres de este tipo, la mayor parte ubicados también en la capital, puesto que era el centro económico y político del imperio, y contaba con varios distritos comerciales con diversas industrias, entre ellas la alfarera. No obstante, se han encontrado piezas fabricadas en talleres de 3 antiguas poblaciones en las proximidades del río Wei y el río Amarillo. Desconocemos a quién rendían cuentas directamente, pero el proceso de producción y específicamente de modelado era bastante similar al de los talleres imperiales de palacio. Esto deja de manifiesto que existía un plan general en el diseño de las estatuas y un método estandarizado para su fabricación, de modo que seguramente la supervisión estaba también centralizada en una única autoridad. Por las inscripciones y sellos es imposible saberlo, pero en teoría, durante la dinastía Qin, el departamento encargado de la producción de objetos funerarios para el mausoleo era el Tongyuanqiang, también conocido como Tongyuantaqiang, el artesano o gran artesano del jardín oriental, subordinado a su vez del tesorero de palacio. De manera que, hipotéticamente, los talleres de las diferentes ramas de gobierno, así como los talleres privados, podrían haber estado bajo su control y supervisión. Esta es una hipótesis que solamente podrá comprobarse en futuras excavaciones e investigaciones. Pero no solamente hubo artesanos y obreros haciendo estatuas de terracota. La mayor parte de la mano de obra se dedicó a excavar las enormes fosas, fabricar los ladrillos y baldosas que cubren sus suelos, o talar y transportar madera para las estructuras y techos, sin mencionar la producción de armas reales, carros y complementos con los que se equiparon los soldados y caballos de terracota. De modo que el trabajo más pesado en el mausoleo del primer emperador se encargó a más de 700.000 convictos, como se registra en el Shi Zi y en las citas del perdido Han Xiuyi. Estos sentenciados a trabajos forzados, entre los que se incluían eunucos según estas fuentes, se trasladaron desde todo el imperio al mausoleo. No obstante, algunos autores creen que esa cifra incluía trabajadores en otras situaciones, debido a los hallazgos arqueológicos. Dicha mano de obra forzosa fue la que excavó la enorme fosa de la tumba del emperador. Aún así, esta se debió dividir para el trabajo pesado de todas las fosas funerarias del mausoleo, incluida la extracción de entre 150.000 y 200.000 metros cúbicos de tierra de las 4 fosas del ejército de terracota. Sin olvidarnos del arduo trabajo de apisonado de los muros y suelos, construcción de canales y diques para el control fluvial cercano al mausoleo, la deforestación de bosques cercanos, el sellado de las fosas o incluso la extracción de piedra en varias canteras cercanas. Desde finales de la década de 1970, debido al trabajo de los agricultores en las poblaciones al oeste del mausoleo del primer emperador, se descubrieron varias tumbas del periodo Qin, pero no fue hasta inicios de la década de 1980 que iniciaron las excavaciones en la comunidad de Chaopeihu, donde se descubrió un gran cementerio para los obreros que trabajaron en el mausoleo. Algunas fosas del cementerio contenían un único individuo, pero generalmente se enterraron a 2 o 3 personas en la misma fosa, alcanzando hasta la cifra de 14 individuos enterrados juntos en algunos casos. Salvo alguna excepción, por lo general estas inhumaciones fueron muy descuidadas y carecían de ajuar funerario. Los individuos se colocaban en posiciones y orientaciones variadas, y algunos cadáveres se amontonaron sin cuidado. Principalmente se encontraron restos de individuos masculinos, con una edad que rondaba entre los 20 y 30 años. No obstante, también se descubrieron los restos de algunas mujeres y niños. En los subsiguientes años, el equipo arqueológico del mausoleo halló 2 cementerios más, uno de ellos con tumbas individuales ordenadas y con pequeños ajuares funerarios, pero más recientemente, en el 2003, se descubrió una enorme fosa común con más de un centenar de esqueletos apilados, pertenecientes a individuos de entre 13 y 55 años. Un importante indicador de la situación de estas personas es que en la fosa se descubrieron varios grilletes.
Los estudios óseos de los cementerios y fosa común, en líneas generales, señalan que muchos individuos fueron enterrados con un fuerte desgaste óseo debido a un trabajo físico pesado, otros mostraron extremidades fracturadas, algunos marcas de heridas de armas blancas o inclusive se hallaron esqueletos con claras señales de decapitación o desmembramiento, estos últimos claramente restos de personas ejecutadas. En el caso de la fosa común no se encontraron marcas de violencia, por lo que probablemente los individuos enterrados ahí fallecieron por enfermedad o extenuación. Los trabajadores se pueden dividir en 4 categorías principales. La primera, los convictos. Este grupo estaba compuesto por personas que violaron la ley de Qin y fueron condenados a varios años de trabajos forzados. Deshonrosamente se les afeitaba la cabeza. A los que tenían penas más severas se les obligaba a trabajar con grilletes, se les marcaba el rostro con fuego o tatuajes que indicaban su condición, e incluso, en los casos más extremos, se les podía mutilar. En los cementerios se inhumaron de forma anónima y colectiva. La segunda categoría eran los esclavos. Aunque la sociedad de la antigua China no estaba caracterizada por el esclavismo, puesto que económicamente siempre fue más importante la conscripción, la esclavitud estaba permitida. En algunos casos el Estado podía esclavizar delincuentes y a sus familiares. Por otro lado, los prisioneros de guerra, que probablemente abundaron en la etapa final de conquista por parte de Qin, también fueron una fuente de mano de obra esclava para las tareas más pesadas y peligrosas, al igual que su descendencia. Convictos y esclavos carecían de toda libertad y tenían peor trato que los obreros con mejor estatus. En el caso de los niños es bastante factible que fueran hijos de esclavos, por ende también esclavos, o si no niños confiscados por el Estado, en condición de servidumbre debido a algún tipo de delito por parte de su padre, ambas posibilidades diferenciadas en los estatutos del periodo. Y las mujeres, si bien conforme a las posteriores fuentes Han no participaban en los trabajos forzados a la intemperie, los estatutos Qin descubiertos hacen notar que las mujeres penadas a trabajos forzados sí podían hacer labores pesadas al aire libre, aunque por los estatutos y los escasos restos en el cementerio no parece que fuera algo muy común. No obstante, es complicado conocer la condición de estas pocas mujeres halladas en los cementerios. La tercera categoría son los qiuzi. Entre los huesos de algunas fosas se encontraron epitafios tallados de manera rápida y tosca en piezas rotas de cerámica en las que se escribieron los nombres de las personas enterradas, pero también en muchos casos el lugar de origen, su rango y su condición. La información que proveen estos fragmentos de cerámica muestra que en el cementerio se enterraron muchos qiuzi, personas que ofrecían su fuerza física para las labores del Estado y así saldar deudas o multas, conservaban cierta libertad pudiendo regresar a su hogar por temporadas y tenían un mayor estatus que los convictos y esclavos. Toda esta mano de obra mencionada se organizaba de manera estricta y militarizada para facilitar su control y gestión. Todos vivían en áreas residenciales de cabañas, en condiciones relativamente pobres y rudimentarias en las proximidades del mausoleo. El Estado proporcionaba vestido de invierno y verano, además de alimento a todos estos trabajadores, como se indica en los estatutos Qin. Su alimento consistía en 2 comidas al día y las raciones dependían del tipo de trabajo. Aún así, tanto qiuzi como convictos y esclavos realizaban un trabajo extenuante y su situación debió ser bastante miserable. Fallecer por enfermedad y accidentes laborales debió ser el pan de cada día en las obras del mausoleo, y como se puede observar por los restos del cementerio, los qiuzi y convictos tenían bastantes probabilidades de fallecer antes de saldar sus deudas y multas o completar sus penas. A las duras condiciones de trabajo se le sumaban el propio sistema penal, que fácilmente podía llevar a un individuo a recibir severos castigos o a su ejecución por infringir la ley en la obra o intentar huir. Finalmente, los conscriptos, hombres libres prestando su servicio laboral obligatorio anual, son la cuarta categoría. En las obras también se requirió de mano de obra especializada, como carpinteros, alfareros, herreros, orfebres, lacadores y pintores. Tampoco se puede descartar que los conscriptos hicieran labores pesadas en las fosas, pero en principio tenían mejores condiciones de trabajo que los convictos, esclavos y qiuzi. Y lo más importante, las labores de la conscripción solamente se llevaban a cabo un mes anualmente antes de que el conscripto pudiera regresar a sus tareas cotidianas en su hogar. En los cementerios, probablemente los restos inhumados que pertenecieron a trabajadores conscriptos son los de fosas individuales, con epitafios y sin indicador de pena, algunos además con pequeños ajuares funerarios. Los estudios de los epitafios descubiertos en Chaopeihu también demuestran que la mayor parte de trabajadores eran originarios de localidades pertenecientes a los antiguos estados conquistados por Qin. Los estudios genéticos de ADN mitocondrial de las muestras de huesos hallados en la fosa común excavada en el año 2003 indican que los individuos de la fosa procedían de diversas regiones del imperio. Sin embargo, los perfiles genéticos de la mayoría presentan una afinidad significativamente mayor con las poblaciones actuales del sur de China, incluidas minorías étnicas, lo que nos lleva a inferir que tal vez, en su mayoría, estos individuos fueran convictos procedentes del antiguo estado de Chu.
donde se dieron los últimos enfrentamientos más grandes del periodo de los estados combatientes. La cantidad de prisioneros de guerra tuvo que ser de una cifra extraordinaria, teniendo en cuenta que en estas campañas Chu movilizó cerca de medio millón de efectivos. Ambos estudios confirman que el trabajo duro en el mausoleo lo hicieron trabajadores trasladados de todo el imperio, como ya se anotó en las fuentes historiográficas hace 2 milenios. En conclusión, el ejército de terracota del mausoleo de Qin Shi Huang es el resultado de un proyecto monumental que centralizó y organizó con precisión burocrática los recursos de todo el imperio, integrando la industria estatal y privada y su mano de obra profesional y libre junto con una masa de conscriptos, convictos y esclavos movilizados coercitivamente. Esta es una gran obra funeraria para la protección de la vida inframundana del emperador, que se levantó con sudor, sangre y vidas de miles de personas, y que hoy nosotros, desde la lejanía del tiempo, podemos admirar y estudiar para aprender más sobre el periodo. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en dejar un me gusta y seguir el canal para ver más documentales como este.